años atrás fue en el día del cumpleaños de su padre al cementerio, y que coincidía con el día del padre. Había mucha gente en el cementerio en ese día. Elegía ir ya tarde, es decir, después de las 6 de la tarde. Generalmente en esos días se estira el horario de visita. En esa oportunidad se quedó sentado tomando unos mates. Había estado con su hermana un rato antes. Cuando ella se iba, le preguntó si él se iba ya también, pero prefirió quedarse un momento más y se quedó solo por allí, sentado un ratito. Y en el lugar donde él estaba, cercano al paredón del cementerio, de uno de los costados del cementerio, no había mucha gente. Un poquito más adelante, 2 o 3 personas. Ya cercana a la hora del cierre del cementerio, vio un hombre que venía caminando por el pasillo, por el mismo pasillo donde él estaba, que caminaba lentamente, ¿no? Un hombre de una edad avanzada. Después le llamó la atención un detalle, ¿no? El de la ropa, como muy formal. Incluso este señor estaba con un sombrerito, pero pensó tal vez que por la edad de este señor, justamente, ¿no? Esta gente que, bueno, elige vestir de manera muy formal para estas fechas, pensó que podía hacer eso y no le llamó demasiado la atención. Pero cuando iba pasando junto a él, lo saludó, ¿no? Buenas tardes, lo saludó él, y el señor respondió el saludo. Y dice que se puso las manos en la cintura y respiró hondo, como si estuviera cansado. Y bueno, y le dijo que, bueno, ¿cómo está mi hijo? Esas fueron las palabras, ¿no? El señor, bien, ya me estaba yendo, vine a visitar a mi padre, le contestó. Y le dijo, yo también me estaba yendo. Y le invitó un mate a este señor. Tenía las manos muy, muy frías cuando le recibió el mate. Conversaron 2 o 3 palabras y le devolvió el mate, lo saludó, y cuando le devolvió el mate tal cual él se lo había cebado, es decir, este hombre no había tomado el mate. Preparó las cosas que había llevado, es decir, el termo, el mate, esas cositas, las puso en el bolso, se despidió de su padre, de su madre, la familia estaba allí, y se fue. Cuando iba caminando por ese mismo pasillo, volviendo hacia la zona de la administración para salir por el portón, por supuesto, de la avenida Juan B. Justo, él dice que caminó unos 20 metros aproximadamente, y había allí un nicho no muy alto, pero que tiene las puertas, él dice, de unos marquitos de hierro y con vidrio, y que estaban abiertas. Y cuando él iba pasando, le llamó la atención, como a cualquier otra persona, y miró hacia adentro. Tuvo la sensación, la impresión, él, de que era como uno de esos sepulcros, un nicho de esos que no son visitados desde hacía tiempo, ¿no? Por la suciedad que había dentro, así, por la cantidad de tierra, la telaraña, porque, bueno, eso se notaba a simple vista. Y él dice que cuando él miró hacia adentro, le llamó la atención hacia un rincón, algún movimiento, y cuando fijó la mirada, se dio cuenta que estaba sentado allí dentro aquel mismo hombre que había conversado un rato antes con él, y que levantó la mano en un gesto saludándolo, y que él también lo saludó.
preguntándose, ¿no? ¿Qué hacía allí dentro? Qué sé yo, las preguntas que se haría uno o cualquier persona, ¿no? Si no tendría miedo de estar ahí adentro, ese tipo de cosas, pero cuando miró en la pared de aquel pequeño sepulcro, ¿no? Ese monumento, habían 3 fotos en blanco y negro muy claras, y la foto del medio era el rostro de este señor. Y él sintió en ese momento un frío que prácticamente lo paralizó. Él me cuenta que le costaba caminar, que sentía que se alejaba como en cámara lenta de aquel lugar. Y le duró unos segundos, ¿no? Este miedo, esta sensación, este shock. Y después él mismo se decía, tal vez sea un familiar, por eso tal vez es parecido, no es el mismo hombre. Pero cuando iba llegando a la administración, pensó tal vez que sería una persona a la que no visitaban hacía tiempo. Unas cosas que se les ponen a veces a uno en la cabeza, ¿no? Y compró una flor, y antes que todo el resto de la gente terminara de salir, él fue rápidamente hasta esa tumba con un poco de miedo, y dice que estaba una de las puertitas seguía abierta, y él tiró la flor allí dentro y rápidamente se dio la vuelta y se alejó. Y cuando estaba como a unos 20 metros, dice que se dio la vuelta y aquel señor estaba parado en la entrada, como sacando medio cuerpo nada más, ¿no?, de aquel pequeño monumento, y le hizo un gesto bajando la cabeza como saludándolo, y se fue, asustado, sabiendo ya que no se trataba de una persona, ¿no? Claro que conversó de esta situación luego con su esposa, con la familia, le comentó incluso a algunos amigos, los que decían justamente que podría haber sido eso, alguien a quien no visitaban, y el gesto de él fue agradecido, ¿no? Y él volvió al cementerio unos 2 meses después, volvió con su esposa y volvió con su hermana, y pasaron por allí para dejar una flor en ese sepulcro,